En este vídeo vamos a ver cómo realizar una instalación de una máquina virtual para el desarrollo de software en PHP. Primero hemos ido, o yo ya me lo he descargado, pero hemos instalado la máquina virtual o el programa de virtualización VirtualBox, que lo tenéis aquí. Y aquí tenéis la página web donde podéis descargar la versión para Windows, y también pues voy a utilizar una máquina Debian para instalar todos los servicios que me van a hacer falta para poder trabajar. Está Debian, el sistema operativo universal. Aquí, pulsando aquí, podéis descargar la imagen. Yo las tengo ya descargadas en mi ordenador y vamos a instalar tanto VirtualBox desde cero como hacer la instalación de la máquina virtual de forma completa, que más o menos voy a descargarlo todo y a instalarlo. Cuando tengamos VirtualBox instalado, tendremos que empezar con la creación de una máquina virtual nueva. Aquí tenemos la opción de nuevo y aquí pues le damos nombre, en mi caso Debian PHP, y selecciono la imagen del sistema operativo que me he descargado y que yo en principio tengo en el apartado de descargas. Tendré ahí un archivo de imagen y voy a establecer una serie de parámetros más que haga una instalación desatendida. Voy a decirle que pues mi memoria sea de unos 4 GB, tampoco hace falta mucho más. Y pues que utilice pues un par o 3 de CPUs. Eso ya dependiendo de vuestro disco. En cuanto al disco duro, les voy a establecer pues unos 50 gigas para poder trabajar. Tened en cuenta que esos 50 gigas se reservan de forma dinámica en disco y no ocupan esa cantidad, excepto si lo llenamos. Le damos a siguiente, le damos a terminar y empezamos con la instalación. Vamos a hacer una instalación como si fuera un entorno de desarrollo, más que un servidor de aplicaciones, con lo cual tendremos pues una instalación gráfica. Y aquí vamos a seguir los pasos de instalación de Debian, que en principio pues sería básicamente todo muy sencillo, pues seleccionando primero el idioma y luego estableciendo pues las diferentes configuraciones o los diferentes usuarios que vamos a utilizar en el sistema operativo. Lo primero que nos preguntará pues será el nombre del equipo, como deseamos que se vea dentro de nuestra red local, y luego pues tendremos que ir poniendo la contraseña de root. Por ejemplo, aquí voy a poner Debian PHP. El nombre de dominio pues no le pongo nada porque no tengo un dominio asociado. Y aquí pues la clave de usuario, el usuario será root y yo siempre le pongo Tor para acordarme, puesto que es pues una máquina de ejemplo y tampoco necesito una especial seguridad. El nombre de usuario completo pues será Miguel Ángel, mientras que el nombre de usuario pues me lo pondrá y no tendrá espacios ni ningún tipo de acento ni nada, y será pues Miguel. Al igual que he hecho con la contraseña del administrador, pues voy a poner mi nombre al revés. Y ahí pongo LUGIM y repito la contraseña para configurarlo. Establecemos la hora a la península y en cuanto a los discos, pues vamos a crear una sola partición y vamos a almacenar todos los datos dentro de esa partición del disco duro de 50 gigas que hemos definido, que en principio
no tendríamos que tocar nada. Y tenemos los 50 gigas que hemos definido para nuestro disco, todos los ficheros para una partición, porque no tenemos que hacer montaje de ningún tipo de carpetas, ni salvar ni el home, ni el bar, ni el temp. Y en principio que se escriba la partición en el disco. Y ya se comienza pues la instalación del sistema base, y luego veremos cómo pues tenemos que seleccionar el repositorio desde el cual esta imagen, que es un netinstall, es decir, no tienen todos los paquetes, pues intentará buscar la versión más actualizada de los paquetes y instalarlas a través de internet. Aquí en principio la máquina virtual la tenemos establecida con el dispositivo de red, tomando la interfaz del host, ¿vale? En modo NAT. Y entonces pues no tenemos que hacer ninguna configuración adicional de la interfaz de red dentro de el Debian que estamos instalando. Dice, ¿desea instalar otro medio? Pues no tengo otro medio, solo tenía la imagen que me he descargado. Estoy en España y voy a utilizar el repositorio oficial de Debian. No accedo a través de proxy, por lo tanto le voy a aceptar, y ahí pues, se configura el apt y se empiezan a descargar los ficheros de actualización. En principio esto, dependiendo de vuestra conexión a internet, pues será de forma más rápida o menos rápida. Ahí pues no voy a participar en la encuesta de paquetes, y en principio pues cuando se termine de instalar pues me dirá qué tipo de entorno de escritorio quiero seleccionar. Yo me voy a quedar con Nome. Ya sabéis que esto en principio es un ejemplo de cómo sería un entorno de trabajo a través de una máquina virtual. Sí que le voy a poner un SSH server para conectarme a través de escritorio remoto, o bueno, de interfaz de comando remota. Y el web server lo instalaré luego a mano para que veáis todo el proceso de instalación de todos los servicios que necesito para configurar una pila de protocolos LAMP. Le damos a continuar, y aquí pues ya se está descargando todos los ficheros necesarios para poder realizar la instalación. Bueno, aquí muy importante este apartado donde nos crea el cargador de arranque GRUB. Le decimos que sí, le tenemos que poner manualmente que sea este disco duro, ¿vale? Para que nos muestre la pantalla para seleccionar el sistema operativo cuando empezamos. En principio sería el último paso de la instalación, y básicamente pues estamos preparados para reiniciar y para instalar pues todos los servicios necesarios para trabajar con la pila LAMP y programar en PHP en modo máquina virtual. Ya sabéis que esto es un ejemplo y que en principio pues nosotros durante el curso vamos a utilizar mejor Docker, que sería una instalación sin estilo visual, por decirlo así, sin interfaz gráfica. Vamos a continuar y en principio nuestro sistema operativo se reiniciará y tendremos ya la instalación del sistema operativo realizado. Ahí aparece el usuario, pues ponemos nuestra contraseña, en mi caso LUGIM, y accedemos a la interfaz principal de Debian. En este caso, pues yo voy a utilizar una terminal para proceder a realizar la instalación de todos los servicios que vamos a necesitar para instalar Debian. En principio aquí también podríais instalar las Guest Additions, si no me equivoco, para que pues el apartado de la pantalla lo tendríais aquí.
y no aparecería en el escritorio, en esta parte. Aquí no se ve. Dispositivos, insertar imagen de complementos de invitados, pero no lo arranca. En Debian tenemos el gestor de archivos. A ver si aparece aquí. Aquí aparecería el gestor de archivos y podemos ejecutar. Y aquí la contraseña de administrador pondríamos Tor para hacer esa instalación de drivers adicionales que nos permitan ver pantalla completa, digamos, quitándole estos marcos que tenemos aquí. Y aquí creo que sí. Reiniciamos. A ver, aquí por ejemplo, si le damos a pantalla completa y control derecho, no, pues no he realizado esa instalación. Sí. Vale. Pues tendríamos aquí lo que sería ya la instalación del sistema operativo y vamos a proceder a trabajar con los comandos del sistema que necesitamos para instalar. Todo esto se podría hacer de forma gráfica, pero vamos a hacerlo con los comandos para que ver pues, también una pequeña introducción a la administración de Linux. Cuando nosotros hemos instalado, hemos creado un usuario que no tiene permisos, es decir, si yo realizo sudo apt update, ese usuario no está dentro del sudoers y tendríamos que hacer pues su para ser usuario superadministrador y tor para situarme como su usuario que tiene todos los permisos. A partir de aquí tengo que hacer sudo usermod -ag para añadir el usuario al grupo sudo, y el usuario pues será el usuario Miguel. Si esto se ha hecho de forma correcta, pues en principio con ese exit y en algunos casos o bien cerrando la sesión o bien reiniciando el equipo, podemos hacer que se refresquen los permisos de su usuario Miguel. Yo, para asegurarme, voy a probar sudo reboot now. Vale, ahí no estaría en el sudo filler todavía, pero sin embargo, pues si reinicio esta máquina y me aseguro, aquí en principio pues a ver, un segundito. Aquí si hago sudo apt update, pues ya me dejaría actualizar los paquetes del repositorio. Vamos a hacer a instalar nuestro primer servicio, que tenemos sudo apt install, y vamos a instalar el servidor web Apache, en este caso Apache 2, y si le damos al tabulador pues un par de veces vemos los paquetes que son candidatos a poder instalarse. En este caso Apache 2 es el único que quiero instalar, y si le damos así pues continúa e instala ese servidor web Apache. Podríamos haberlo hecho durante la instalación pulsando, pero básicamente si hacemos toda la instalación y está correcta, al abrir el navegador y entrar a la dirección localhost
debería aparecernos este mensaje, con lo cual este navegador en principio pues está bien instalado. Luego vamos a instalar el segundo de los servicios, pues sudo apt install la base de datos MariaDB, y aquí tenemos, pues en principio tenemos el paquete server, es el que queremos instalar, aunque está la opción 10.5 en esta versión de Debian. Si damos aquí, pues serán unos 200 megas de disco que va a necesitar para instalarse esa base de datos. Y por último, pues vamos a instalar la versión de PHP. ¿Qué PHP tenemos aquí? Que nos aparecen ya muchas más posibilidades, paquetes, porque están todas las versiones que tiene disponibles, pero además también las extensiones necesarias. Y aquí tenemos que la versión oficial de PHP pues es PHP 8.4 y nosotros en principio desearíamos instalar este paquete, aunque luego pues instalaremos también una extensión MySQL que la tenemos por aquí, o MariaDB. MySQL está aquí para poder acceder a la base de datos de MariaDB. Vale, pues sería PHP 8.4. No tengo el bloqueo numérico. 8.4 se instalaría el paquete y todas sus dependencias. Inclusive, pues si instalamos esa extensión, pues se nos configuraría también y ya podríamos entrar o acceder a través de PHP a una base de datos MySQL. Para comprobar que todo está correctamente instalado, pues podremos hacer php-v y vemos la versión de PHP que tenemos instalada. Podemos hacer sudo para los servicios systemctl status y apache 2 service, y nos dice que Apache está efectivamente, y lo hemos comprobado mostrando ese navegador. Y de idéntica forma pues podemos hacer lo mismo con MariaDB. MariaDB está socket, no. MariaDB.service. Ahí pues tenemos la base de datos funcionando y que está pues recibiendo peticiones en localhost a través del puerto 3306. Bueno, pues en principio tenemos todos los servicios de esa pila de protocolos LAMP, ¿vale? Linux, Apache, MySQL y PHP. Y vamos pues primero a trabajar un poco con la base de datos. Vamos a crearnos un usuario, MariaDB -u root -p, y ahí tenemos no, vale, perfecto. Vamos a ejecutar MariaDB secure. Esto será con sudo MariaDB secure install MariaDB. Con este comando es un script que al final podemos utilizar en la primera instalación de MariaDB para poder asegurar digamos, la base de datos, establecer contraseña de administrador, quitar bases de datos de pruebas, etcétera. Ahí nos pide el password para root, le decimos que ninguno. Dice si queremos cambiar una autenticación por sockets de Unix con los usuarios que tenemos definidos en Unix, y le voy a poner que no, quiero usuarios separados para la base de datos de mi Linux. Y ahí le dice cambiar el password de root de la base de datos. Estamos hablando siempre de la base de datos,
aunque yo le voy a poner la misma contraseña, Tor y Tor para los dos. Me dice si quiere que eliminar el acceso de usuarios anónimos, perdón, y le voy a decir que sí. Desactivar el acceso remoto y le voy a decir que no por ver posibles conexiones desde fuera de la máquina que estamos creando. Y sí que voy a a quitar la base de datos de texto. Recargamos privilegios y en principio pues podríamos acceder ahora sí a root con el password Tor que he creado. Ahí tenemos la interfaz de comandos para trabajar con la base de datos. Por ejemplo, si pongo show databases, me aparece las bases de datos que tengo en el sistema. Puedo, por ejemplo, crear una base de datos. Create database, por ejemplo, PHP. Y este comando pues mostraría que además de las que tenía anteriormente, pues ha creado una base de datos PHP, ¿vale? Para poder trabajar. Imaginemos que tenemos pues un proyecto de una inmobiliaria, pues crearíamos la base de datos y pues usaríamos esa base de datos. Todo esto en principio luego lo haremos de forma gráfica pues a través del IDE con el que estemos trabajando. Si queremos crear un usuario de la base de datos que al final no sea ese usuario super administrador, pues podemos hacer create user. Le voy a poner por ejemplo mi nombre, Miguel, y le voy a poner tanto por ciento. Esto significa que puede realizar conexiones tanto desde este ordenador a esta base de datos como conexiones remotas. Identified by, y le pongo pues una contraseña de ejemplo que voy a utilizar. Tenemos que conceder permisos para Miguel, para el usuario Miguel, por ejemplo, para que no sea super usuario, pues podemos utilizar grant all on. Le pongo pues le voy a poner inmobiliaria punto asterisco, con lo cual estaré diciendo todas las tablas de la base de datos inmobiliaria, tú, y en este caso pues Miguel arroba tanto por ciento. Perdón. Si le ponemos with grant option, pues este usuario podrá conceder a su vez a otros usuarios los permisos que tiene. ¿Vale? Si quisiéramos que también fuera pues a la base de datos que he creado PHP, pues le pondríamos así. Si quisiéramos que tuviera todos los permisos sobre toda la base de datos, pues sería aquí en lugar de esta, pues asterisco punto asterisco. Vale, vamos a dejarlo así y le ponemos flush privileges para que se recarguen los privilegios los privilegios, los permisos que tiene el usuario. Aquí pues por ejemplo si estoy en inmobiliaria, pues nada, pues, se puede hacer perfectamente create table inmobiliaria, create table usuario, y aquí le puedo poner pues id de tipo int y le pongo por ejemplo nombre de tipo varchar de 50 caracteres, cierro,
y en principio pues eso crearía una tabla dentro de inmobiliaria, ¿vale? Si ponemos show tables, creo, pues ahí tendríamos la tabla usuario, ¿vale? Un poco la forma de trabajar a través de comando. Esto ya veremos que luego con Visual Studio pues podemos acceder a ello de forma gráfica. Le damos a Exit y volvemos a la terminal del sistema. Para crear nuestro primer script en PHP, pues podemos perfectamente ir a cd /var www/html y veremos que este directorio tiene ese index.html que es esta página de aquí, ¿vale? Podemos Apache Debian Default Page, pues si hacemos un cat de index, pues veremos que aquí tenemos todo lo que sería el contenido de esa página web, ¿vale? Aquí tenemos Apache 2 Debian Default Page, ¿vale? Bueno, pues al final nosotros podemos crear nuestro primer script de PHP. En este caso, si vemos los permisos con un listado largo ls-la de lo que sería este directorio /var/www/html, que es el directorio por defecto donde trabaja Apache, pues tenemos que es el usuario root el que tiene permiso para instalar, y por lo tanto si quiero crear un fichero pues debería hacerlo tomando permisos de superusuario para hacer sudo nano, por ejemplo, el editor nano, y crear mi index.php. Esto sería el editor nano y puedo crear pues con esa etiqueta de apertura de PHP un primer script de PHP donde puedo mostrar pues ese clásico hola mundo para poder trabajar dentro de PHP. Si hacemos control O, control X para guardar, control O guardamos y control X para salir del editor nano, veremos que aquí no cambia nada, pero si dentro de localhost buscamos ese fichero index.php, pues tenemos que aparece ese mensaje que hemos mostrado por pantalla. Podríamos también pues mostrar en ese nano la configuración de PHP, muy clásico también, con la función PHP info, que aquí nos mostraría pues toda la configuración de PHP que lo muestra a través de esa función. Para trabajar de forma más cómoda, pues al final lo que podemos hacer pues es trabajar en lugar de en forma de cliente, pues en formato gráfico, y pues para ello pues podemos descargar un editor como Visual Studio. Visual Studio Code, y ahí tenemos pues la instalación de ese Visual Studio. Vamos a ver las descargas. No. Bueno, ahí tenemos ese fichero .dev que se ha instalado y que yo pues voy a instalar a través de la terminal. Para ello me voy a, para que lo veáis mejor, me voy a la carpeta de descargas, y para instalar un fichero dev pues podemos utilizar sudo dpkg -i de instalación y ese fichero para que se instale.
ponemos la contraseña y en principio es una instalación desatendida. Add Microsoft, sí, vale, y ahí, si no me equivoco, cuando terminemos pues nos aparecerá Visual Studio Code como programa del sistema que podemos acceder a través del menú de inicio. Aquí pues ya podemos configurarnos un poco lo que sería esta forma de, o bueno, la forma que tengamos de trabajar con Visual Studio. Pues es muy popular pues extensiones como PHP Extension Pack, ¿vale? La podemos instalar, podemos trabajar con ella. Y luego pues podemos utilizar algún tipo de extensión de bases de datos, MySQL Management, por ejemplo esta que lo probamos el otro día, y que nos establecerá aquí pues un posible acceso para la base de datos. Para crear una conexión con esta extensión pues tenemos aquí, vamos a acceder a localhost, es decir, a este mismo servidor o en esta misma máquina virtual. El usuario pues le voy a poner que sea Miguel, la contraseña UGIM que hemos puesto, y la base de datos pues por ejemplo inmobiliaria. Socket no tenemos, no tocamos, y en principio pues guardamos la conexión e intentamos conectar. Y ahí pues me parece que la conexión en principio sí que sería correcta. Conectado, me parece aquí. Y si pues puedo ver las tablas que he creado usuario, o puedo pues crear una nueva tabla, o en mi caso ejecutar una consulta. Create query book. Yo quería más bien ejecutar una consulta. Create query. Vale. Pues por ejemplo, create table, pues no sé, piso, por ejemplo. Aquí le ponemos id y dirección, pues marchar de 255, por ejemplo. Vale, y ahí pues tendríamos esa query que podríamos instalar, y efectivamente pues me habría creado ese piso. Igual que eso, pues insert Cintus, updates, etcétera, pues todo lo podríamos trabajar a través de esta interfaz gráfica, ¿vale? A su vez, pues podríamos perfectamente abrir ese fichero, ese folder, y recordad que aquí pues nosotros trabajamos en ahí está, la Visual Studio recientes, no, a ver, documentos, carpeta personal, imágenes, no me deja. No se encontraron. A ver, open folder. Sí, carpeta personal. Y si quiero ir a algo que no sea la carpeta personal, y que sea la estructura de directorios, no puedo. Aquí. Barra bar barra
aquí tendríamos pues ese index.php, save, y aquí tendríamos pues ese fichero yes I trust actors y veríamos ese index que tenemos ahí, ¿vale? Bueno, pues en principio esto sería una configuración con máquina virtual, que ya veis que es pesada, que tenemos que hacer la instalación, y que si tuviéramos por ejemplo 3 proyectos, pues quizá tendríamos 3 máquinas virtuales diferentes para poder trabajar con diferentes versiones de PHP o de MySQL o MariaDB. Entonces, en los siguientes vídeos vamos a ver cómo transformar una configuración a través de Docker con un sencillo fichero de configuración donde además del proyecto pues trabajaremos también la configuración de los servicios necesarios para que se ejecute ese proyecto y poder probar a través del IDE en una configuración más sencilla toda la página web que vayamos desarrollando. Un saludo a todos.